me dirías si te dijera que existió un torneo precursor a la Copa Libertadores y la Champions League? Sí. La historia merece que le hagan justicia. Y bueno, ese día ya llegó. Hoy les platicaré del Campeonato Sudamericano de Clubes. Así que quédate y mira este video. Ladies and gentlemen, bienvenidos a Gold Jobs. Hoy conocerán al torneo más importante de todos, pues como dije en la intro, hubo un torneo a la que la historia merece que le hagan justicia. Y es que ahora los dejaré en shock con la siguiente pregunta. ¿Qué me dirías si te dijera que el fútbol europeo siempre le tuvo envidia al continente americano, incluso mucho antes de que Uruguay ganase su segundo mundial? What the fuck? Habiendo dicho esto, ¡comencemos! Era el año 1947 cuando Colo-Colo ganaba el campeonato de la Primera División de Chile y el señor Robinson Álvarez, que por aquel entonces era el presidente de dicho equipo, tuvo la brillante idea de organizar un torneo continental en el que participaran los campeones de las ligas nacionales de Sudamérica, mismo que contó con el apoyo del presidente de la Conmebol, presidido por aquel entonces por el chileno Luis Valenzuela. En dicho torneo asistieron un total de 7 equipos, siendo estos River Plate de Argentina, Deportivo Litoral de Bolivia, Vasco da Gama de Brasil, Colo-Colo de Chile, Emelec de Ecuador, Deportivo Municipal de Perú y Nacional de Uruguay. En aquellos años, el fútbol sudamericano estaba apenas naciendo, y como prueba de ello, tenemos los casos de Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú. Empezando con Brasil, donde no había un campeonato nacional de clubes como tal, por lo que al campeón del Distrito Federal de Río de Janeiro, que en aquel entonces era la capital de dicho país, se le otorgó dicho cupo, tras haber ganado el estado del Río de Janeiro de aquel año, al ser considerado el campeón de la liga más fuerte. En el caso de Bolivia, tampoco existía un campeonato nacional de clubes como tal, por lo que el país andaba representado por el campeón de la capital. Ecuador tampoco tenía un campeonato nacional de clubes, por lo que el campeón de la provincia del Guayas de 1946 le fue dada la preferencia sobre Norteamérica y el Aucas. Finalmente, en Perú, el campeón de 1947, que fue Atlético Chalaco, rechazó la invitación, por lo que su lugar fue ocupado por Deportivo Municipal, que había sido el subcampeón de aquel año. ¿Y qué fue de Colombia, Paraguay y Venezuela? En cuanto a Venezuela, la respuesta podría ser que aún no formaba parte de la Conmebol, ya que se unieron a la misma en 1952. Sin embargo, desconozco el por qué no participaron las otras dos naciones, que ya formaban parte de dicho ente desde 1936 y 1921 respectivamente. No obstante, y por si querían saberlo, el campeón de Paraguay fue Olimpia. Pero en cuanto a Colombia, desconozco si tuvo fútbol amateur. Lo cierto es que de forma profesional arrancaron a jugar en agosto de 1948, por lo que difícilmente podría haber participado Independiente Santa Fe, ya que el torneo se realizó desde el 11 de febrero hasta el 17 de marzo de 1948. Jugaron un total de 21 partidos en el Estadio Nacional bajo el sistema de todos contra todos. Recordemos que por aquellos años los puntos se distribuían de forma diferente.
2 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. El primer, único e histórico campeón fue Vasco da Gama, con la generación conocida como el Expreso de la Victoria, convirtiéndolo como en el primer campeón de América del Sur de facto, mientras que la generación del River Plate, conocida como la Máquina, fue la subcampeona de aquel torneo. River Plate convirtió la mayor goleada del Campeonato Sudamericano de Clubes luego de destrozar al Deportivo Litoral por 5-1, siendo esta la gran goleada del torneo. Mientras que el argentino Atilio García, jugador del Nacional de Uruguay, fue el máximo goleador del torneo, con un total de 5 goles. En cuanto a la repercusión, y por muy increíble que parezca, aquel Campeonato Sudamericano de Campeones, que fue un torneo con debut y despedida, sirvió como fuente de inspiración para que años más tarde, en 1955, se crease lo que hoy conocemos como la Champions League, ya que su impacto mediático motivó a Gabriel Janot y Jacques Ferrand a concebir el desarrollo de una versión europea, misma que propusieron crear junto con el director Jacques Godet a la UEFA en dicho año, pero de tipo oficial, así como encuentros de ida y vuelta. Esto terminó de impulsarse luego de unos amistosos internacionales que obtuvo el club inglés Wolverhampton Wanderers. Ferrand realizó 2 declaraciones a un medio brasileño en el 2015 y a uno en el 2018 diciendo lo siguiente: ¿cómo podría Europa, que quería estar por delante del resto del mundo, no ser capaz de lograr una competencia del mismo tipo que la sudamericana? Necesitábamos seguir ese ejemplo. La Copa de Europa no hubiese existido sin el Campeonato Sudamericano del 48, porque significó un impulso para nuestra idea. Lo del 48 aceleró el proceso, eso está muy claro. A su vez, provocó también la instauración de lo que hoy en día conocemos como la Copa Libertadores, ya que la Conmebol decidió continuar el planteamiento central, aunque con un torneo homólogo al europeo en el año 1959. Tras una publicación de Conmebol de 1990, en la que reconoció al certamen de 1948, además de la Copa Aldao, como precursoras no oficiales de la Libertadores, Vasco da Gama pidió poder participar en la Supercopa Sudamericana de 1996, disputada por los campeones de la Copa Libertadores, sin participación de los campeones de otras competencias sudamericanas de dicha entidad, tales como la Copa Conmebol. Y su comité ejecutivo se le otorgó, por lo que participó en la edición de 1997 en reconocimiento al logro deportivo y a su verdad histórica. Y ahora sí, con esto me despido. ¿Qué te ha parecido el video de hoy? ¿Sabías de este torneo o no? ¿Y de qué te gustaría que platicase en mi próximo video? Si quieres que hable sobre algo relacionado al fútbol de las Américas o el fútbol exótico, dímelo abajo en la caja de comentarios. Si es la primera vez que ves uno de mis videos y te ha gustado, te invito a que me regales tu like, te suscribas y actives la campanita para no perderte las actualizaciones. También, si te gusta el mundo freaky de los videojuegos, el anime, la música y más cosas del estilo, sígueme en mi canal secundario llamado GoldJokes TV, donde cada semana subo al menos un nuevo video. También te invito a seguirme en Kick, porque allí, cada martes y viernes, en el horario que ves ahora, andamos platicando, reaccionando y jugando con 2 horas de pura diversión. Y por último, sígueme en mis otras redes sociales para ver contenido que no subo por acá.